In accordance with the resolution 65/281, I now give the floor to His Excellency Federico Villegas, President of the Human Rights Council. Señor Presidente, Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, es un honor dirigirme a ustedes hoy y presentar el informe anual del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General. Permítanme comenzar felicitando a los 14 estados que han sido elegidos recientemente como miembros del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2026. Confío plenamente en que ustedes, junto con todos los miembros del Consejo, defenderán las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo, así como en su propio país. Señor Presidente, la labor del Consejo de Derechos Humanos se consolida en el informe anual y su adenda que tienen ante ustedes, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 7 de octubre de 2022, de conformidad con la resolución 65/281 de la Asamblea General sobre el examen del Consejo de Derechos Humanos. Contiene las actividades, así como las resoluciones, decisiones y declaraciones de la Presidencia adoptadas por el Consejo en sus sesiones ordinarias de este año, así como en sus sesiones especiales, 32ª, 33ª y 34ª, celebradas en noviembre de 2021, diciembre de 2021 y mayo de 2022, respectivamente. Desde que asumí la presidencia el 1 de enero, mi prioridad ha sido fomentar un auténtico diálogo en el seno del Consejo con el fin de reforzar la cooperación y lograr el mutuo entendimiento a pesar de nuestras diferencias. El contexto geopolítico, cada vez más complejo, fue el marco de nuestro trabajo todo este año. Sin embargo, el Consejo ha seguido reuniéndose para abordar una multitud de cuestiones de derechos humanos, tanto recurrentes como emergentes, y responder a situaciones urgentes. Y debo decir que estoy orgulloso como presidente de lo que hemos conseguido colectivamente. A lo largo de sus 3 sesiones ordinarias, el Consejo adoptó un total de 100 resoluciones, declaraciones de la Presidencia y decisiones. 67 de estas se adoptaron sin votación. Escuchamos los informes de 14 mandatos de procedimientos especiales de países y 45 mandatos temáticos, así como 10 mecanismos de investigación, y entablamos un diálogo con los titulares de mandatos para profundizar en las cuestiones y situaciones abordadas. El Consejo estuvo a la altura de las circunstancias, respondiendo de manera significativa a los eventos que atraviesan y están transformando nuestro mundo. En el mes de marzo designamos el primer relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, quien ya presentó su primer informe y siguió contribuyendo, el Consejo también, a los debates sobre acceso a las vacunas y respuesta a la pandemia de COVID-19 desde una perspectiva de derechos humanos. Señor Presidente, durante el periodo que abarque el informe que tienen ante ustedes, el Consejo reaccionó y respondió con prontitud a las situaciones de derechos humanos que merecían su atención urgente, mediante la celebración de 3 sesiones especiales y 2 debates urgentes. En su 32ª sesión especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, celebrada en noviembre del año pasado, el Consejo condenó en los términos más enérgicos posibles la toma del poder por parte de los militares sucedida el 25 de octubre en ese país,
y pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que designara sin demora un experto de derechos humanos en Sudán para supervisar la evolución de la situación de los derechos humanos hasta que se restableciera el gobierno de carácter civil. El pasado mes de diciembre, el Consejo celebró su 33ª sesión especial sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía. Mediante una resolución adoptada en esa sesión, el Consejo condenó en los términos más enérgicos todas las violaciones de los derechos humanos y los abusos y las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados cometidos en el norte de Etiopía por todas las partes. La Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos establecida por dicha resolución, cuyos miembros designé, ya se encuentran llevando a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las acusaciones de violaciones y abusos cometidos en Etiopía desde el 3 de noviembre de 2020 por todas las partes del conflicto, para complementar el trabajo realizado por el equipo de investigación conjunto. El 3 de marzo de este año, inmediatamente después de la conclusión del segmento de alto nivel de la 49ª sesión regular, el Consejo celebró un debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania, derivada de la agresión rusa, una semana después de la invasión. Al término del debate, el Consejo decidió establecer la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, con el mandato de inter alia investigar todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos, vulneraciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania, y establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas de estos abusos y violaciones. Pocas semanas después designé a los comisionados, quienes presentaron su primera actualización en el Consejo el pasado mes de septiembre en su 51ª sesión. El Consejo volvió a abordar con urgencia la situación de los derechos humanos en Ucrania, derivada de la agresión rusa, en mayo de este año, durante su cuarta sesión especial, reiterando su exigencia de un cese inmediato de las hostilidades militares contra Ucrania y de que todas las partes en el conflicto respeten los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario, y el Consejo pidió a la Comisión Internacional Independiente de Investigación que lleve a cabo una investigación sobre los acontecimientos ocurridos a finales de febrero y en marzo de 2022 en las regiones de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy. Además, el Consejo pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que presentara una actualización oral sobre la grave situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariupol en su 50º periodo de sesiones de junio. A continuación, en julio, el Consejo celebró un debate urgente sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Afganistán. En la resolución final de este debate se pidió que se tomen medidas para asegurar que las organizaciones locales dedicadas a los derechos de la mujer y las organizaciones locales dirigidas por mujeres puedan seguir llevando a cabo su labor en todo el país, apoyando a las mujeres y las niñas. En consonancia con esta resolución, durante su 50ª sesión ordinaria de septiembre, el Consejo celebró un diálogo interactivo mejorado con la participación del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, así como de una activista afgana de derechos humanos. Otros mandatos específicos por país que el Consejo de Derechos Humanos estableció este año incluyen el grupo de 3 expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, con el mandato inter alia de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas sus posibles dimensiones de género y sus causas estructurales profundas. También me tocó designar
a los expertos de ese mecanismo que ya están trabajando intensamente. El Consejo también decidió nombrar un nuevo relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, para que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa, tanto dentro como fuera del país. Además, el Consejo ha extendido los mandatos existentes de los mecanismos de investigación y los procedimientos especiales sobre Sudán del Sur, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, la República Islámica de Irán, Bielorrusia, Eritrea, Burundi, la República Bolivariana de Venezuela, la República Centroafricana, Somalia y la República Democrática del Congo. Señor Presidente, el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos es uno de los principales roles del Consejo y este año una vez más contribuimos a este objetivo. El Consejo de Derechos Humanos hizo en 2022 notables progresos en áreas temáticas. Por ejemplo, en su reciente sesión de septiembre, el Consejo adoptó 3 nuevas resoluciones relacionadas con las tecnologías emergentes y sus impactos en los derechos humanos, a saber, sobre la neurotecnología y los derechos humanos, sobre el ciberacoso y sobre las implicaciones para los derechos humanos de las tecnologías nuevas y emergentes en el ámbito militar. Además, en una nueva resolución sobre la asistencia técnica y fomento de la capacidad para abordar las consecuencias en los derechos humanos del legado nuclear en las Islas Marshall, el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado que prepare un informe sobre la forma de abordar los retos y los obstáculos que se oponen al pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de los habitantes de las Islas Marshall derivados del legado nuclear de ese país. Otras nuevas áreas temáticas abordadas por el Consejo este año incluyen el papel de los Estados en la lucha contra los efectos negativos de la desinformación, en el disfrute y la efectividad de los derechos humanos y el registro de víctimas y su importancia para la promoción y protección de los derechos humanos. Señor Presidente, en junio de este año tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre los logros y lecciones aprendidas desde la creación del Consejo en un evento conmemorativo de alto nivel en ocasión del 50º periodo de sesiones que contó con la participación de personalidades destacadas, incluyendo el presidente de la Asamblea General en persona y el secretario general. Señor Presidente, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos constituyen una de las principales fuentes de información actualizada y fiable sobre cuestiones y situaciones de derechos humanos en todo el mundo. Los animo a todos y todas a aprovechar al máximo sus conclusiones y recomendaciones que pueden resultar especialmente útiles en las alertas tempranas y los esfuerzos de prevención. A partir del 20 de octubre de 2022, 128 Estados miembros y un Estado observador han cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales temáticos. Insto a todos los Estados que aún no lo han hecho a que consideren la posibilidad de cursar invitaciones permanentes a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales y a que cooperen plenamente con ellos. Permítame referirme al examen periódico universal, que iniciará su 4º ciclo el 7 de noviembre y que sigue celebrando el 100% de participación. El EPU proporciona un foro constructivo para una revisión de pares no selectiva y no conflictiva y a menudo es considerado como uno de los mayores logros del Consejo. Con cada ciclo sucesivo, los Estados miembros de la ONU, al aceptar recomendaciones, se fijan a sí mismos una hoja de ruta para lograr un desarrollo basado en los derechos humanos. Con el objetivo de ayudar a los Estados en la implementación de las recomendaciones,
El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre el fortalecimiento de los fondos voluntarios del mecanismo del EPU, que celebra el 15º aniversario del establecimiento del Fondo Voluntario para la Participación del EPU y del Fondo Voluntario de Asistencia Financiera y Técnica para la implementación del EPU. Señor presidente, uno de los elementos más importantes del Consejo es el alto nivel de participación de la sociedad civil en su trabajo. Las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos representan la voz de las víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Sus diversos puntos de vista son una herramienta esencial para comprender las situaciones de derechos humanos en el terreno, y su papel como agentes de cambio dentro de sus comunidades los hace indispensables para la cooperación técnica y los esfuerzos de desarrollo de capacidades. Dicho esto, me complace compartir que en 2022 escuchamos más de 2.400 intervenciones orales de ONGs durante las sesiones del Consejo. Y me complace aún más informarles de que tras 2 años de periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sin eventos paralelos, en el 51º periodo de sesiones fueron celebrados 72 eventos paralelos en persona organizados por ONGs. A pesar de los numerosos retos relacionados con la pandemia del COVID-19 y las restricciones correspondientes, el Consejo ha seguido siendo inclusivo con la sociedad civil. Y a lo largo de mi presidencia he hecho todo lo posible para garantizar un espacio seguro para que los representantes de la sociedad civil contribuyan a nuestro trabajo sin temor a represalias o intimidaciones, para permitir que sus voces sean escuchadas, así como para interactuar con otras partes interesadas. A este respecto, he recordado periódicamente a los Estados que los actos de intimidación y represalias contra personas o grupos que participan en la labor del Consejo o de sus mecanismos son inaceptables. Y les pido que adopten todas las medidas necesarias para prevenir y garantizar una protección adecuada contra tales actos. También los periodistas son actores clave en la labor del Consejo. Al dar voz a los que no la tienen, forman parte de la comunidad de defensores de los derechos humanos. Y al igual que ellos, a menudo enfrentan enormes riesgos para asegurar que sus historias sobre abusos y violaciones salgan a la luz. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa este año, por primera vez, los presidentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Conferencia General de la UNESCO y del Consejo de Derechos Humanos emitimos una declaración conjunta para recordar la importancia de garantizar que los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación puedan realizar sus labores de forma libre, independiente y segura, sin obstáculos, amenazas ni represalias. En este marco, me gustaría destacar que la cobertura mediática del Consejo ha contribuido a aumentar su visibilidad en las redes sociales. Cada vez más personas siguen al Consejo de Derechos Humanos porque sus trabajos las afectan directa o indirectamente. Las redes sociales amplifican la voz de los defensores de derechos humanos y la vinculan con el fundamento mismo, la noción misma del concepto de derechos humanos. Esto es, la empatía por el sufrimiento de otros seres humanos y respecto de los cuales no existe un interés personal directo. Señor presidente, este año el Consejo de Derechos Humanos adoptó varias resoluciones con recomendaciones específicas a esta Asamblea General. Mediante la resolución adoptada en marzo sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, el Consejo de Derechos Humanos recomendó a la Asamblea General que presentara los informes de la Alta Comisionada y del Relator Especial a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, para que los examinaran y adoptaran las medidas oportunas, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes. En su resolución titulada Situación de los Derechos Humanos en la República Árabe Siria, adoptada también en marzo, el Consejo recomendó a esta Asamblea General
que presentara los informes al Consejo de Seguridad para que adoptara las medidas oportunas. Expresó su agradecimiento a la Comisión por las sesiones informativas que había ofrecido a los miembros del Consejo y de la Asamblea y recomendó que continuaran dichas sesiones informativas. Por último, en la resolución titulada «De la retórica a la realidad, un llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia», el Consejo pidió a esta Asamblea General que limite el mandato de los eminentes expertos a 4 años, que podrá renovarse una vez, y que los expertos actuales sigan prestando sus servicios hasta que concluya el nombramiento de expertos nuevos. Y solicita también que el límite en la duración del mandato se aplique también al servicio continuo de los expertos ya nombrados en la fecha de aprobación de la resolución. En ese sentido, quisiera destacar la importancia del trabajo desempeñado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, no solo en lo que respecta a su asistencia en las labores cotidianas del Consejo durante todo este año, sino también en lo relativo a su relevante contribución en la sustancia de los temas que abordamos. Señor Presidente, en los últimos años el Consejo de Derechos Humanos se ha enfrentado a retos organizativos resultantes de la creciente brecha entre su cada vez mayor volumen de trabajo y los recursos asignados a los departamentos y oficinas que lo asisten. La 49ª sesión de marzo de este año ha sido la más larga de la historia del Consejo, con 5 semanas completas. Pero aún así hemos necesitado 7 reuniones a la hora del almuerzo para completar el programa de trabajo. El Consejo aborda cuestiones de derechos humanos muy pertinentes, con un límite de tiempo de intervención de apenas 1 minuto y medio, que es el mismo para poder hacer una declaración sustantiva en un debate. En este contexto, en su 51º periodo de sesiones, el Consejo adoptó la decisión 51/101, titulada «Apoyo adecuado al Consejo de Derechos Humanos», en la que se pide al Secretario General que proporcione al Consejo de Derechos Humanos el apoyo necesario para que pueda reunirse al menos 14 semanas para cumplir mínimamente con su programa de trabajo anual. Señor Presidente, para finalizar, desearía compartir con ustedes la siguiente reflexión. En 2023 conmemoraremos 2 importantes contratos sociales de la humanidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Desde aquel momento en el que comenzamos esta revolucionaria idea del derecho internacional de los derechos humanos, la ONU ha consolidado la protección de los derechos humanos como uno de los 3 pilares de la organización, conjuntamente con el desarrollo y la preservación de la paz y la seguridad. Desde aquella Declaración Universal hace 75 años y aquel Programa de Acción de Viena hace casi 30 años, el Consejo de Derechos Humanos se ha transformado en el principal foro mundial que adopta anualmente decisiones para fortalecer este pilar tan esencial. Por ello, señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a esta Asamblea General su constante apoyo al Consejo de Derechos Humanos y a su trabajo, y expresar mi sincero deseo de que este apoyo continúe en los años venideros. Muchas gracias. I thank the President of the Human Rights Council.